si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, voy a tener un triángulo cualquiera, digamos. Tengo el lado A, el lado B, ¿sí? Y el lado C. Pocas veces dibujé tan mal algo, ¿sí? Tengo estos tres lados y después, bueno, voy a tener los ángulos. Vamos a llamarle alfa, vamos a llamarle beta y vamos a llamarle gamma, ¿sí? Tengo un triángulo que yo no sé si es triángulo o rectángulo. Entonces acá es donde nace el teorema del seno, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema del seno? Dice que yo puedo tener los tres lados, ¿sí? Relacionados con una razón también, con una división, ¿sí? ¿Dónde está la división? ¿Respecto a qué divido? Respecto al seno, pero del ángulo que está enfrentado al lado, ¿sí? O sea, por ejemplo, el lado B, el ángulo que voy a plantear el seno es el del beta. También lo pueden pensar como que es el ángulo que se forma entre los dos lados restantes, ¿sí? Yo tengo el lado B, ¿sí? Y los dos lados restantes son el A y el C. El ángulo que se forma entre ellos es el beta. ¿Estamos? Lo mismo para A. Si no se entiende, pregunten, es el momento. ¿Sí? De nuevo, por ejemplo, para C, yo voy a buscar el ángulo que está bien enfrentado. O bien el ángulo, que es el mismo, el ángulo que se forma entre los lados que no son el C, el A y el B. Fíjense, acá se forma gamma. ¿Estamos? Este teorema es el más fácil, más cortito. Y yo acá voy a tomar de a pares, ¿sí? Yo voy a, por ejemplo, voy a agarrar y trabajar con esta sección, ¿sí? Voy a igualar de a dos, digamos. Voy a igualar este con este, o este con este, y despejar lo que yo necesite despejar. Y después está el teorema del coseno, ¿sí? Para el teorema del coseno es muy parecido. En realidad vamos a ver que es un caso en especial. Sí, pero el teorema del coseno es muy parecido al teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, tengo el lado A al cuadrado y esto va a ser igual a la suma del lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto es exactamente igual al teorema de Pitágoras, pero le tengo que restar algo para que no sea exactamente igual eso, ¿sí? Le voy a restar a 2 por el lado B, ¿sí? Por el lado C. Y esto todavía por el coseno de un ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? El mismo que tengo en el teorema del seno, ¿sí? Que es el que es totalmente opuesto, o bien lo puedo entender a este ángulo como el que se forma entre B y C. ¿Sí? Y esto lo puedo plantear para los tres lados. Por ejemplo, puedo plantearlo para el lado B, ¿sí? Voy a tener entonces A al cuadrado, y acá voy a tener C al cuadrado, ¿sí? 2 por C por A. Y acá de nuevo por el coseno y de nuevo el ángulo que está totalmente enfrentado que se forma entre los otros dos lados, el A y el C. ¿Sí? ¿Por qué les digo que no se asusten cuando si les daba algún resultado negativo, por ejemplo? Para este ángulo beta, ¿sí? Si yo dibujo este ángulo beta en un cuadrante, ¿sí? En un sistema de eje, perdón, este ángulo beta me da algo así, ¿no es cierto? Supongamos que este beta, ¿sí? Es el mismo que este. Si yo lo dibujo acá, está en el segundo cuadrante, ¿no es cierto?
¿Y cómo es el valor del coseno en el segundo cuadrante? Acá el coseno de beta me va a tirar un valor que sea negativo, ¿sí? Y ahí es donde normalmente por ahí uno dice, y algo estoy haciendo mal, algo está pasando acá porque me da negativo, porque por alguna razón le tenemos miedo a los números negativos, ¿sí? No pasa nada, justamente se lo expliqué eso primero para que vean que puede suceder, ¿sí? Lo que te está diciendo es que el ángulo acá sea muy grande y que el coseno sea justamente negativo, es que el lado B es el más grande de todos. Fíjense, yo tengo el triángulo, tengo el ángulo, forma, acá, tengo el triángulo, ¿sí? Que me forma este ángulo acá, que es el más grande, y justamente el lado que está enfrentado es el más largo de los tres, ¿sí? Por eso acá, en vez de restarme, cuando haga el coseno de beta y me dé negativo, yo voy a hacer menos 2 por este resultado negativo, me va a quedar positivo. Y acá me queda A más C más todo esto, porque se me transforma en un término positivo, me queda que el lado B es el más grande de todo. ¿Sí? O sea, tiene sentido si lo piensan un poquito gráficamente. Entonces, Decime. aunque el coseno beta sea negativo, va a seguir siendo positivo a la hora de hacer el teorema del coseno. Claro, acá este término me va a dar positivo. En estos casos en el que el ángulo es más chiquitito, por ejemplo, el ángulo alfa va a estar por acá, ponele, ¿sí? Ese resultado te va a dar un coseno positivo, ¿sí? Y acá me va a quedar coseno positivo por este menos 2, este término me queda en negativo. Lo que hace es achicarme un toque el resultado de esta suma. Porque el lado A es chiquitito. ¿Se entiende? O sea, más largo se le aplica esto del negativo al positivo. Claro, este negativo se termina transformando en un positivo cuando calculo recién, ¿sí? No le tengo que cambiar el signo, la fórmula es la misma. Va acá solito el coseno este me va a dar negativo. ¿Estamos? Okay, gracias. Acá que me quedaría es el lado B más. Era el A primero. La primero. Después, acá tengo el B, A, y acá tengo más, menos 2, y acá tengo coseno del ángulo que me falta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el teorema del coseno lo puedo aplicar para cualquiera de los tres lados. Y el teorema del seno es como una sola igualdad. Normalmente este sirve un poquito más para calcular ángulos, porque el despeje es mucho más fácil. Inclusive acá, usando la propiedad uniforme, elevando todos los miembros de esta igualdad a la menos 1, yo lo puedo expresar como seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de gamma, ¿sí? Sobre C. Vamos, esta es otra forma del teorema del seno. Sigue siendo el teorema del seno, pero acá por ahí se ve un poquito más fácil de cómo despejar el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y el teorema del coseno claramente es un poco mejor cuando yo conozco todos los lados y me falta un ángulo, un lado, perdón. Conozco ese ángulo opuesto, conozco los otros lados y me falta un lado. Es más fácil para calcular lados de triángulo. Si yo por alguna razón quiero despejar este coseno para conocer este ángulo alfa, lo puedo hacer. Pero es un poco más complicado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el teorema del coseno es solo para encontrar un lado. No es que es solo, sino que suele ser más útil. ¿Se entiende? Normalmente lo voy a ocupar para el teorema del coseno, lo voy a ocupar para calcular lados. Normalmente. Se puede calcular el ángulo desde acá. Tipo, tengo que despejarlo acá, pero es más largo el despeje, ¿se entiende? ¿Sí? Mientras que en el teorema del seno está todo como que más rápido ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió?
Bien. Y por último, ¿sí? Esto es para, yo le pongo acá triángulos que no son rectángulos, pero se entiende que esto también sirve para un triángulo rectángulo, ¿no? Esto sirve para todos los triángulos, para todos, cualquiera. Allá donde haya tres puntos que se unan en tres lados, ¿sí? Funciona el teorema del seno y funciona el teorema del coseno. Es más, como les decía hoy, si se da la casualidad de que uno de los ángulos es 90, el teorema del seno se transforma automáticamente en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Supongamos que beta es 90. ¿Sí? Supónganse que beta es 90. Entonces yo vengo acá, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando yo calcule el coseno de 90? ¿Cuánto es eso? Pueden hacerlo ahí con su calculadora. No sé si se ve, pero no creo que se vea. No, no se ve. El coseno de 90 es 0. ¿Sí? El coseno de 90 grados es 0. Entonces, si uno de los ángulos vale 90, cuando yo calcule acá 2 por A por C por coseno de 90, esto me va a dar 0. 0 por A por C por 2 me va a dar 0. Y me queda que el lado B es igual, el lado B al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de A y C. No, por eso igual al teorema de Pitágoras. Claro, queda exactamente igual. Es como un teorema de Pitágoras respondido. Claro, exactamente. Por eso lo que les digo es que el teorema de Pitágoras es un caso en especial del teorema del coseno. ¿Sí? Este es como más general, funciona para cualquier triángulo. Y el teorema de Pitágoras funciona solo cuando el coseno de uno de los ángulos es 0. Y funciona para solo un lado. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces cuando esto me da 0, y ahí queda el teorema. 90 es 0 directo. Claro, si el ángulo es 90 grados, este coseno me da 0. Okay. ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo en el GeoGebra hace un ratito. ¿Sí? Fíjense, el coseno está acá. ¿Sí? El coseno está acá. Fíjense que cuando yo llego a un ángulo de 90 grados, ¿sí? El coseno se hace 0. El valor del coseno de alfa se hace 0. Si quieren, lo podemos poner así. A ver. Déjenme que cambie un ratito. ¿Sí? Fíjense, ahí se ve el valor del ángulo. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Acá se ve el valor del ángulo. El seno de 41, como y el coseno de 41, al cuadrado me da todo el resultado y eso me da 1. ¿Sí? Fíjense cuando llega a 90 grados, que me dice, ay, no lo quiero, ahí está. ¿Sí? Cuando yo me acerco a 90 grados, fíjense que el seno se va haciendo más parecido a 1 y el coseno se va pareciendo más a 0. ¿Sí? Mientras yo más cerquita esté, más se va a parecer el seno a 1 y el coseno a 0. Fíjense. Bueno, y acá justamente no me está tomando porque se me juntan los lados. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, hay lugares, hay ángulos en realidad, en los que el seno y el coseno se hacen 0. Normalmente, cuando el seno vale 1, el coseno vale 0. ¿Sí? Vamos a escribir eso. También sirve. Esto, si no me equivoco, ya le saqué captura. Sí. Como les decía, si el seno de un ángulo es igual a 1, entonces el coseno de ese ángulo es igual a 0. Si el seno, ustedes ya dieron lógica, así que entienden más o menos lo que estoy poniendo en símbolo acá, ¿no es cierto? El entonces este conlleva a que si se cumple esto, sucede esto. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Acá inclusive se puede decir sí sobre sí, porque funciona a la inversa. Si el coseno
¿Estamos? Pero no le vamos a poner porque hay dos opciones. ¿Sí? El coseno de ese mismo ángulo me va a dar 0. ¿Sí? Puede pasar cualquiera de estas dos situaciones. Lo mismo pasa. Si seno da 1 menos 1, el coseno siempre va a ser 0. Sí. Y a la inversa lo mismo. Si el coseno es 1, el seno es 0. ¿Sí? Sí, ahí va. Si el coseno es menos 1, entonces el seno también es 0. ¿Sí? Y con la tangente va a suceder algo. ¿Sí? Con la tangente va a suceder que si si el coseno es 0, si el coseno del ángulo es 0, ¿sí? Es igual a 0. Entonces la tangente de ese ángulo no existe. ¿Sí? Después vamos a ver, o sea, en análisis van a ver que esto se dice que el resultado es infinito. ¿Sí? Que tiende a infinito. Y si el seno es 0, estoy escribiendo mal, perdón. Si el seno del ángulo es 0, entonces la tangente de ese mismo ángulo es igual a 0. ¿Sí? Esto como para que entiendan los resultados que le pueden llegar a estar dando, ¿sí? De lo que están planteando. Si me piden la tangente de 90, bueno, ahí yo puedo ir sacando conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, la tangente de 90, bueno, el seno de 90 es 1, pero el coseno de 90 es 0, entonces la tangente de 90 no existe, ¿sí? Y así puedo ir sacando conclusiones. ¿Por qué yo lo relaciono a la tangente con el seno y el coseno? Porque recuerden que la tangente la puedo calcular como seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. ¿Estamos? Bien. De trigonometría, ¿alguna consulta, algún problema, alguna duda que haya quedado? ¿Algo más que quieran ver?